Para un grupo de profesores, en el año 1971, la emoción de fundar un liceo era su sueño más valioso. El Alonso Pacheco fue una institución muy bella, muy familiar, todo. Comenzó en el año 71. En el año 71, a mediados de septiembre, se reunieron algunos profesores con la intervención de un profesor que me comentaba esta mañana, que ellos les entregaban unos números y fueron a hablar a la casa de la directora, la primera directora Nora Tortabú de Delgado. Todo comienza en un galpón, ubicado en el sector La Covacha, actualmente sector El Tránsito. Era una estructura simple, solo con divisiones y sin techo. Fue un galpón, o es un galpón, porque todavía un galpón que no tenía, era completamente liso. Entonces hicieron divisiones de paredes. Cada salón de clase que estaba no tenía techos. Entonces eso, imagínense ustedes, un profesor de educación artística que hablaba fuerte, una profesora de geografía de este lado, o un profesor de matemáticas del otro. Entonces los tres profesores a veces tenían uno de ellos callarse para que el otro pudiera dar la clase. Y los muchachos decían, profe, pero estamos oyendo tres tipos de clases. Porque claro, no había, la acústica no era la ideal. Cuando llegamos, empezamos en octubre, en septiembre empezamos a reportarnos a algunos profesores. La mayoría por primera vez nos veíamos. Yo nunca había dado clase. Eran los que íbamos, los pioneros del Liceo Alonso Pacheco. Y nos reuníamos a la entrada de ese galpón en un círculo a conversar, a conocernos un poco unos a otros. Y a contar nuestras anécdotas, nuestra forma de vida. Llegamos, entonces comenzamos a organizar los salones para acá. Yo en ese entonces fui encargada de actividades complementarias que se llamaban en aquel entonces, que fueron después actividades especiales. Yo me encargaba de hacer la fiesta de fin de año a los muchachos, pero como en verdad era un local que no se apropiaba a muchas cosas, celebraban los cumpleaños de los profesores, íbamos a visitar a los profesores cuando venía un recién nacido, en fin, fuimos muy familiarmente. La emoción de convertirlo en una casa de estudios era lo más importante. Comienzan a inscribir en los pasillos de otros liceos, tratando de cubrir la población estudiantil y así lograr 18 secciones de primer año. Entonces empezamos a trabajar con 18 primeros años, desde la sección A hasta la sección R. Era algo muy jocoso en la mañana, porque oscuro, les daban los bombillos a los profesores, no había problema. Pero al poco tiempo de nosotros estar allá, nos han unido con la técnica, la famosa técnica industrial, que todos los comentarios que venían, que en aquel entonces era el director, el profesor José Antonio Isea. Entonces le decía de los jocosos, porque se perdían los bombillos, se extraviaban los bombillos, no se sabía qué se hacía. Y eso como una anécdota, ¿verdad? Que en el 73, en el 72, 73, cuando los profesores llegaban a las 7 de la mañana, nosotros le entregábamos la secretaria y la jefe seccional a cada uno un bombillo. Y ese profesor, o el profesor que era hasta la última hora, quitaba el bombillo y debía entregarlo a seccional. A comienzos del año escolar 73-74, una inundación acaba con las instalaciones, teniendo que ser clausuradas por las autoridades competentes. Cayó un fuerte aguacero, el liceo se inundó. Todo lo que habíamos hecho con cada sección, su fila, todo eso estaba puro barro. Eso no sirvió para nada. La sanidad lo clausuró. Sin embargo, pasamos ahí un tiempo, un para acá. Bueno. Entonces nos trasladaron a Amparo, donde está hoy Jardines de Amparo. Eso ocurría el año 73, 74. Bueno, ya ahí sí teníamos ya primero, segundo y tercer año. Ya el liceo había ya alcanzado, ya habían bajado los primeros años y había
nivelado los otros. Fue tan grande lo que aconteció allí que la sanidad pues clausuró el local. De allí los hermanos sicilianos nos trajeron a un local que estaba aquí en Amparo, y por donde está el ángel tan apreciado de Nelven. El Alonso Pacheco es trasladado al sector Amparo, provisionalmente, ya que existía un espacio exclusivo en la urbanización El Guayabal. Y nosotros teníamos como planificado un local que lo estaban construyendo en la urbanización El Guayabal. Terminamos que lo construyeran, empezó la mudanza, nos fuimos para allí, pero la cancha del colegio era muy corta y tuvimos que solicitar el cierre de una calle para poder extender nuestra cancha. Pero hay unos antecedentes del Guayabal, porque no querían el liceo ahí, no aceptaban. Y los profesores nos dimos a la tarea de visitar cada hogar, explicarles las ventajas que iban a tener de que sus hijos pudieran estudiar en el liceo. Y así fue, gracias a Dios lo logramos. Y muchos. Me acuerdo de una señora muy famosa que peleaba mucho con nosotros, pero después nos quiso mucho también, la señora Santa María. Tenemos que dedicarnos a la tarea de llegar a las casas, como hicimos cuando empezamos con el liceo, a pedir permiso para cerrar esa calle y construir la cancha ahí, porque la cancha era bien grande, o es bien grande, ocupa un espacio bastante amplio. Entonces, bueno, los vecinos afortunadamente siempre fueron colaboradores con nosotros, nos dieron el permiso para cerrar la calle, fuimos a la alcaldía, hicimos todo ese papeleo, total, ustedes pueden ver que ahí hay una calle cortada, al final, al lado de la cancha. Sí, una calle ciega, que esa calle común que pasaba por allí y funcionaba hasta que nosotros llegamos. Se cortó cuando se hizo, cuando se iba a hacer la cancha. Entonces, para tal fin teníamos que contar con el consentimiento de los vecinos. Tarea que no fue nada fácil. Y recuerdo, a veces con tristeza y a veces con alegría, cómo nos tiraban las puertas en la cara. Porque muchos de esos vecinos de esa urbanización El Guayabal tenían sus hijos en colegios privados. Y sabían que el liceo les iba a ocasionar, o pensaron que el liceo les iba a ocasionar muchísimos problemas. Con el tiempo, esa idea fue cambiando. El personal del liceo empezó a congraciarse con los vecinos. Había una señora al fondo del liceo muy humilde que se llamó Olivia. Murió. Pero Olivia Olivia Rafe, muchos años se dedicó a cuidar el liceo. En una oportunidad yo estuve un fin de semana, un sábado, un domingo, no recuerdo exactamente, y ella estaba limpiando, y ella no percibía dinero por hacer esa obra. Entonces allá había un representante que se llamaba Humberto Andrade, una cosa así, que él fue muy colaborador con la cancha, en el sentido de la cancha tenía un hijo allí en el liceo también, que él era profesor de educación física, ya está jubilado también, trabajó en el IND, también él, y nos ayudó mucho en ese sentido. Entonces, Fede ya no nos pudo decir que no, porque ya nosotros estábamos aportándole un dinero de ayuda para que nos hicieran la cancha. Nos hicieron la cancha, la estructura. Claro, uno estaba pendiente porque esas personas muchas veces no saben de construcción de cancha. Entonces, al principio yo vi las medidas del techo de la cancha y era muy bajo. Según el reglamento, sobre todo de voleibol, una cancha de
de voleibol, el techo tiene que tener una altura de 15 metros. Entonces, y lo querían hacer más bajo, y yo que no, porque entonces la cancha no iba a servir, no iba a ser una cancha que sirviera, si se iba a hacer un evento grande allí, no iba a servir, porque no tenía, lo primero que iban a hacer era medir y no tenía las medidas exactas. Entonces, ok, nos aceptaron eso de subir al techo, porque acá decía, esto va a costar un poco más, bueno, pero es que yo quiero algo que sea reglamentario, porque yo no quiero algo que no nos vaya a servir a nosotros. El Alonso Pacheco tendría todas sus aulas climatizadas, considerándolo el único liceo público con ese privilegio. Que era un liceo nuevo, totalmente nuevo, pintadito, aseadito, con bellos jardines. Y los vecinos empezaron a sacar sus hijos de los colegios privados para inscribirlos en el Pacheco. Cosa que nos llenó de mucha alegría. Nos sentíamos orgullosos de la labor que estábamos brindando. Entonces, aire acondicionado se logró con rifas y rifas y rifas. Había un profesor, Ruperto García, que se encargó, por cierto, de las rifas, y eso nos ayudó a nosotros a que el primer liceo que tenía aire acondicionado en los salones fue el Alonso Pacheco. Cuando se fue a hacer la cancha techada, que también creo yo, y estoy casi seguro que fue la primera cancha techada que hubo en un liceo público aquí en Maracaibo y en el sur. Esa cancha nos costó hacerlo, porque como empezó diciendo Beatriz, Amalia, se empezaron a hacer rifas, cuestiones, los representantes eran demasiado colaboradores, todo lo que uno le decía lo hacían, los alumnos también colaboraban respecto a la venta de estas cuestiones. Y nos dedicamos a recoger el dinero para hacer la cancha. La selección de nuevos alumnos se convirtió en un proceso impecable, según su peso y estatura. El profesor Dagoberto Bozo, el profesor William Zavala, es decir, los profesores de educación física, se colocaban en el momento de la inscripción, porque como ya recuerden que les dije que unos trabajaban en la mañana y otros trabajaban en la tarde, en horarios de cada turno se colocaba un profesor de educación física a pesar y a medir. Y ellos sacaban el índice y ellos nos pasaban a nosotros las listas de los muchachos. En la seccional se acomodaban los libros de vida por secciones. El primer día de clase se colocaban a los muchachos las listas y me colocaba yo, los jefes seccionales, la secretaria, cualquier profesor que nos ayudara, porque había mucha colaboración con la lista. A veces que el muchacho se veía y no se veía, pues. Porque decía, no, yo no estoy ahí. Entonces uno lo buscaba y sí estaba. Lo más importante dentro de la enseñanza del Alonso Pacheco era promover los principios y valores de la familia. Llamaban al Liceo Alonso Pacheco la tacita de oro. Cualquier profesor que pretendía dar clase o quería dar clase o quería salirse de donde estaba, buscaba las miles y una formas de dar clase en el Pacheco. Hoy en día estamos un poco retirados del personal nuevo. Espero que esa mística se mantenga. Espero que ese cariño y ese amor por el liceo siga. Pero la llama sigue viva. El sentido de pertenencia echó sus raíces. Donde una vez nació la amistad, así comienza el sueño de el gran encuentro. La verdadera amistad de 4 compañeros de estudios del Alonso Pacheco trascendió con el tiempo. Esta amistad los lleva a la búsqueda de otros exalumnos. Un buen día se propusieron a recuperar esa amistad que comenzó en las aulas y pasillos de nuestro gran liceo. ¿Cómo se fue dando? Primero, quien se la mantenía siempre conmigo, que era Richard Cardoso,
un amigo mío del liceo, nos conocimos en el 83 cuando ingresamos al Pacheco. Él siempre me buscaba a mi casa y de allí nos íbamos juntos hasta el liceo. Y estudiábamos allá y de retorno también, nos veníamos juntos. Yo llegaba a mi casa y él seguía hasta su casa. Eso lo hicimos todo el tiempo que estuvimos en el Alonso Pacheco. Recuerdo que él me pasaba buscando y después de allí él iba cantando por todo el camino hasta llegar al liceo. Era cantando y cantando. Todavía recuerdo todas esas canciones que él cantaba. Y ¿qué pasó? Que hicimos una amistad bastante bonita y la hemos mantenido hasta los momentos. Entonces eso, recordando todos esos viejos tiempos. Y cuando él me decía, mira, ¿qué tal vamos a reunirnos? Yo decía, bueno, vamos pues. Y siempre buscábamos los cuatro. ¿Quiénes éramos los cuatro? Los cuatro éramos Richard Cardoso, Dixon Azuaje, Eberto Bracho y mi persona. Nos reuníamos siempre en diciembre. Hablábamos de todo, nos tomábamos unos traguitos, recordábamos esos tiempos y siempre decíamos, vamos a visitar la gente, vamos a visitar la gente. Y recuerdo que siempre, vamos para que Luis Gámez, salíamos para que Luis Gámez, a visitar a Luis Gámez por allá. Hablábamos con Luis Gámez, recordamos esos momentos, visitábamos a Ibis Barrios, visitábamos a Maite Ávila, a Betty González, visitábamos a toda esa gente y siempre estábamos en contacto. Y eso ocurría todos los diciembre sucedía eso. Llegó un momento donde nosotros cuatro dijimos, ¿qué tal si hacemos como una especie de reencuentro? Pero la época no se prestaba mucho para eso. ¿Por qué? En la actualidad se presta porque las comunicaciones están avanzadas. A las redes sociales ahorita es mucho más fácil conectarse con alguien de modo inmediato, efectivo. En aquel tiempo, estamos hablando de los años 90, para podernos comunicar con cada uno tenía que ser por medio de telefonía y CanTV, en todo caso a la casa de alguien o ir directamente a su casa. En la actualidad no, ahorita hay mucha facilidad para eso, mucha facilidad en el sentido de el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, todas esas redes sociales han facilitado la vida. De manera que era un momento propicio y en el año 2011, recuerdo estábamos Richard y yo un 24 de diciembre, pasamos el 24 de diciembre en la casa de mis padres y ahí conversando le digo yo, Richard, ¿cuándo vamos a hacer el reencuentro? ¿Cuándo vamos a buscar toda esa gente para que nos reunamos? Y dice Richard, bueno, pero vamos a hacerlo de una vez, vamos a plantearlo. Y yo le dije, bueno, vamos a ponerle fecha de una vez. Pues. 2011, estamos hablando de 24 de diciembre de 2011. Y él me dice, vamos a ponerle fecha, 31 de diciembre vamos a salir a buscar los muchachos. Y así fue. 31 de diciembre hicimos reunirnos 5. ¿Quiénes son esos 5? Richard Cardoso, Ignacio, Luis Gámez, Dixon Azuaje, Víctor Caldera. Nos logramos reunir ese 31 de diciembre. Lastimosamente, el amigo Eberto Bracho, fundador también de esta idea, había fallecido de cáncer. Y bueno, de los 4 que queríamos este proyecto, él ya no estaba. Y comenzamos una labor titánica de ir casa por casa a buscar a cada uno de los que aparecían en las listas del liceo. Y bueno, logramos convocar para ese enero 2012, en el liceo, logramos convocar a un buen número de estudiantes y profesores. Acá podemos observar una fotografía de ese momento, de ese 28 de enero de 2012. 28 de enero de 2012. Aquí podemos ver las personas que logramos convocar y que fueron al liceo. ¿Cuántas personas fueron? Fueron 45 personas, entre estudiantes y profesores, exalumnos, exprofesores. De 40 personas asistentes el 28 de enero, logramos el 26 de febrero que asistieran cerca de 80. De esas 80, algunas
nuevas, otras que ya habían ido el 26 de febrero, y eso hace que toda la idea del reencuentro vaya tomando fuerza. Hicimos una votación el 29 de abril y en esa oportunidad triplicamos el número de personas que asistieron, es decir, lograron ir 120 personas entre profesores y alumnos. Y quedó definitivo el 21 de julio de 2012 como fecha del gran encuentro que vendría siendo el reencuentro definitivo. Hicimos una convocatoria previa, o sea, posterior al 29 de abril, anterior al 21 de julio, que sería el 2 de junio, y aquí está, y ese día batimos récord en el número de profesores que asistieron. Asistieron cerca de 22 profesores a ese reencuentro, que para nosotros fue estupendo, lograr reencontrarnos con esos profesores. De manera que nosotros quedamos muy satisfechos con lo que logramos, y para muchos, me lo han comentado, me han dicho que pensaron que el reencuentro iba a quedar allí, iba a quedar al 21 de julio. Ese día hicimos un acto protocolar, hicimos un acto festivo, un evento festivo. Muchos ahorita, 3 años después, me han comentado, me han dicho, pensábamos que todo iba a morir ahí el 21 de julio. Pues no, el reencuentro se mantiene. Y no solamente se mantiene, todos están abocados a mantenerlo. No es ahora el comité organizador, porque en aquel momento se creó un comité organizador, hubo el presidente, un delegado profesoral, la profesora Amalia Áñez fue la delegada profesoral, estaba el delegado de localización, Lenín Dávila, estaba los delegados de cada sección, todos trabajaron para que se lograra eso. En la actualidad, todos estamos abocados a que este reencuentro y que esto que surgió como una idea de un grupito pequeño, cada vez sea más amplio y más amplio. También estamos creando este libro de la hermandad, no solo en las redes sociales. Nosotros tenemos una página web, pachequistas.blogspot.com. Allí pueden encontrar todo respecto de esta hermandad. Tenemos también redes sociales. Aquí tenemos Instagram, tenemos YouTube, WhatsApp, Twitter, BlackBerry Messenger, tenemos un blog, tenemos Google Drive donde tenemos un registro, tenemos Facebook, tenemos Flipboard y tenemos también correo electrónico, tenemos FireChat y tenemos Snapchat. Tenemos todo, ¿para qué? Para que nadie se quede fuera de la hermandad. Todo aquel que es pachequista, bienvenido es. Y además, todo eso es electrónico, todo esto es a través de internet. Y este libro se está creando de manera física, ¿para qué? Para que aquella persona que no tenga acceso a internet o simplemente lo quiera ver físicamente, aquí va a estar todo registrado, todas las personas que están dentro de la hermandad. Aquí mismo están inclusive las listas, primero A, primero B, primero C, y aquí está desde primer año, segundo año, tercer año. Están todas las listas de quienes estudiamos juntos. De manera que esto es un proyecto serio y seguirá siendo serio. Señores, traigo esta letra y el bolígrafo amolao para dedicar mis versos a profesores y alumnados. Y es en el 71 donde lo han fundado, brindando buena enseñanza a todo el que por aquí ha pasado. El que ha pasado nunca olvida los momentos y lo que allí le han enseñado. Instrucción de calidad y en compañerismo están sobrados. Excelentes profesores, activos y jubilados. Señores, se los presento a nuestro gran homenajeado. Homenaje a Eliseo Alonso Pacheco, nunca serás olvidado. Estamos agradecidos por habernos cobijado en tu
sus salones y pasillos saltábamos entusiasmados, para que todos lo sepan, el Guayabal está situado. Un gran homenaje a este insigne liceo que desde el 71 fue fundado. Homenaje a exalumnos y profesores, al gran Liceo Alonso Pacheco. Después de 26 años un encuentro han realizado varios exalumnos y 36 el profesorado. Junto a 4 en secretaría todos se han organizado para el gran reencuentro vivo de todo el más esperado. Claro, esperado, salieron casa por casa a realizar lo acordado. Unos estaban allí, otros ya se habían mudado, otros están en el cielo, siempre serán recordados. Por ejemplo, el exdirector, sus anécdotas no lo he olvidado. No se ha olvidado si no traes el carnet a seccional te mandado. Profesor José Isea, que al cielo te nos has marchado. Pídele al Señor bendito que estemos unidos y alentados, y que estamos agradecidos por habernos reencontrado. Este es el gran encuentro entre exalumnos, exprofesores y exsecretarias. Un gran homenaje para todos ustedes, para nuestro Liceo Alonso Pacheco. Agradecimientos a todos, que Dios les bendiga, porque este es un liceo ejemplo de educación para nuestro país. ¡Que viva Alonso Pacheco! Esto pasará en la historia y en el canto quedó registrado que alumnos y profesores nuevamente se han encontrado. Todos del 83 que por la básica han pasado, y es en el 86 todos de allí se han marchado. Se han marchado, pero es el 21 de julio 2012 ha llegado con un acto protocolar y reconocimiento por todos lados. Una placa honorífica en el liceo ha quedado. Como olvidar la enseñanza y el buen cariño brindado, compañerismo total y orientación demasiado, que esto sirva de ejemplo a todo aquel que ha estudiado. Amigos y compañeros, yo solo les he cantado